Las fuerzas del vuelo. Así se titula esta editorial. 35 veces viajó Luis Esper en un avión de Fred Machado. Según él, sin darse cuenta, 35 veces le ofrecieron un avión privado para viajar a diferentes lugares y a mí no me ofrecen ni siquiera una bicicleta. Pero él se trasladaba en un avión privado. Según dicen algunas fuentes y según consta en una causa, José Luis Esper le habrían facilitado los aviones para poder viajar. Según él, dice que él desconocía de dónde provenían dichos recursos y luego de que se diera a conocer mediante una causa que radica en los Estados Unidos de que José Luis Esper cobró $200.000 según él por un asesoramiento financiero que le hicieron en el año 2019/2020. Y luego de que en el transcurso de esta semana el periodista Rossi, en un canal colega de A24, le preguntara insistentemente por sí o por no si había cobrado este monto de $200.000 proveniente de este empresario Fred Machado, miren, quedó manchado Esper por este Machado. Y Esper en esa entrevista no contestó ni por sí ni por no, eludiendo la pregunta del periodista Rossi. Pero ayer a la medianoche tuvo que salir a esclarecer esto que lo vincula a él con un pago de $200.000. A veces me pregunto y me hago yo mismo la respuesta: ¿cómo puede ser que haya personas que gocen de esa suerte, ¿no? De que por un trabajo que supuestamente no realizó le paguen $200.000 por adelantado. Yo no conozco a ningún argentino que sin hacer un trabajo le paguen por adelantado $200.000. La verdad que algunos tienen suerte, porque no solo que no hicieron el trabajo, sino que se quedaron con ese dinero, con esa transferencia. Y en ningún momento se le ocurrió consultar de dónde provenía. Es cuanto menos inquietante. Él anoche tuvo que salir a brindar explicaciones porque el pueblo ya no se come el verso del kirchnerismo nunca más, ni la delincuencia kirchnerista y todo lo que estos personajes vienen diciendo desde hace un tiempo a esta parte, con un video que dura casi 6 minutos, que vaya a saber cuántas veces lo habrá grabado para que le salga más o menos bien, donde trata de explicar a su manera, y seguramente guionado por los abogados, donde tuvo que mencionar cómo fue hecha esa operación, esa transacción. Y la pregunta que uno se hace, más allá de las explicaciones que él brindó, que fueron un poco confusas, porque no brindó ningún tipo de detalle, pero el problema no es que haya cobrado los $200.000. El problema es de dónde proviene y cómo se genera o cómo se generó esa transferencia. Y consta en una causa de los Estados Unidos que Fred Machado, ya le quedó ese título, que lo vincula con un supuesto lavado de dinero, estafas multimillonarias, tráfico de drogas, asociación ilícita y fraude virtual. Todo esto que mencioné consta en una causa que se lleva adelante en el Tribunal de Texas, en los Estados Unidos. O sea que de operación kirchnerista no tiene absolutamente nada. Si la lleva adelante los Estados Unidos, un tribunal jurídico de los Estados Unidos, porque evidentemente de kirchnerista no tiene nada. Entonces, José Luis Esper, en ese video de casi 6 minutos, un poquito más, dice que puede llegar a haber pecado de inocente y de ingenuo, pero no de ladrón. Pero escúcheme, ni siquiera para robar y tocar timbre, ni siquiera para mandarlo a espiar. Me parece que usted no peca ni de ingenuo
ni de inocente. La verdad que yo nunca tuve la oportunidad de que me dieran un pago por adelantado por un trabajo que nunca realicé, pero en el caso de que así fuera, cuanto menos me ocupo de saber de dónde provienen esa transferencia, esos recursos. Porque no vaya a ser cosa que tenga algún problema legal por aceptar algo que no sé de dónde proviene. Y usted, que supuestamente es economista y se la da de político inexperto, me parece que no es ni inexperto ni inocente. Considero que vino a hacer un negocio y que le hubiese salido bien si esto no se hubiese esclarecido a través de una causa judicial que radica en los Estados Unidos. Lo cual me lleva a poner un manto de sospecha sobre por qué el presidente encubre este tipo de delito. Sinceramente, es alarmante que después de tantas cosas que se vieron, esto lo siga encubriendo. Que encubra a la hermana por el 3%, bueno, tiene su lógica, es la hermana. Pero que siga encubriendo a Lule Menem por el tema de los contratos, de Sebastián Pareja, de PAMI, del Banco Nación, de ANSES, de ANMAT, de Aduana, caso Libra. Me parece que es mucho. No hay radicada ninguna denuncia. Simplemente, quizás en algunos casos, lo corra de su lugar o lo termine echando, pero todavía uno sigue esperando que usted presente las pruebas donde diga que su hermana no tuvo nada que ver con estos famosos 3% que la sociedad habla. Y jurídicamente también se habla porque hay una causa y un expediente abierto. Y usted no sale a decir absolutamente nada. Tardó casi 2 semanas para tratar de elaborar un argumento. Y tardó casi 1 semana para que Esper salga a hablar diciendo que es inocente y que peca de ingenuo. Y que él no sabía y que tantas cosas más que mencionó en el video de casi 6 minutos. La realidad que parece un poco llamativo que usted, señor presidente, encubra todo este tipo de delitos ya a esta parte. Son casi delitos poco más que consumados, ¿no? Porque las evidencias constan en los expedientes que radica en las diferentes causas que hay. Pero esto ya parece más que una estafa, una película de Tarantino. Parece que todo este grupo se comió una película de Tarantino y cada uno ejerce un personaje de ficción llevado a la realidad. Pero lamentablemente el que sufre es el pueblo por esta tragicomedia que usted nos viene a proponer. Porque esto ya dejó de ser un plan de gobierno, esto es un plan sistemático de negocio financiero y rentístico, donde ganan mucho algunos pocos y pierden todo la mayoría del pueblo argentino. Parece que Santiago Caputo se cree Tommy Shelby, la película o la serie de los Peaky Blinders. Parece que Milei se cree Jordan Belfort, este timbero, película de ficción de Wall Street. Parece que Esper se cree un poco más que Tony Montana, la película de cara cortada, ¿vio? Parece que Toto Caputo se cree Marlon Brandon, un poco más que dirigiendo El Padrino. Y no se me ocurría quién podría ser Karina Milei, porque es muy difícil encontrar un personaje que se asemeje a una oratoria tan espectacular como la que tiene Karina Milei, irónicamente hablando, claro está. Y se me ocurrió a Alicia Sierra. Y son una banda de forajidos. Y son una banda de farsantes. Y son una banda de mentirosos. Y son una banda de mafiosos. Claro está que vendepatria y cipayos. Y mercantilistas y usureros. Cínicos, hipócritas y crueles. Porque encima le siguen pegando a los jubilados. Un grupo de bandoleros. Una banda de forajidos. La realidad que parece un poco tragicómico toda esta situación. Porque encima de todo, Toto Caputo, que le decía a los ciudadanos argentinos que vendan todos los dólares que tienen abajo del colchón y comprar, campeón, comprar, parece que no puede dominar ni siquiera su propia profesión. O quizás la domina bastante bien y el negocio es ese, hacer negocio con el pueblo argentino. Evidentemente, económicamente para el pueblo no hay nada. Financieramente para ellos quizás hay un montón de cosas y mucho más. Pero claro está que vinieron a hacer un negocio con los recursos estratégicos naturales que tiene la Argentina. Y para eso va a pedir de nuevo el apoyo del Fondo Monetario Internacional.
porque con el apoyo recibido hace una semana, 15 días atrás, parece que no es suficiente, porque el dólar trepó a 1.450 pesos hasta ayer. Y no puede mantener el dólar estable. Y necesita que algún padrinaje venga a sostenerlo. Pero el problema no es ese, el problema es ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué busca ese padrinaje que lo sostenga hasta las elecciones? Y claro está que a partir de este momento, de que todo el mundo conoció este entramado un poco raro que tiene Esper, no lo va a votar nadie. Y por ahí dicen que Esper le arruinó la campaña a La Libertad Avanza. Pero la realidad es que fueron un conjunto de cosas. Mayormente la economía. El patrón de estancia que se cree Toto Caputo, acompañado por el personaje de ficción Tony Montana y Tommy Shelby y Jordan Belfort, que son académicos y profesionales economistas con y sin dinero que vienen o venían a restaurar el país, económicamente lo están fundiendo. La fábrica que se cierra, los negocios que no pueden más, el desempleo. Pero claro, ellos mantienen una ficción en base al INDEC. La realidad es que también hay que preguntarse qué datos toma el INDEC. Porque claro está que no toma los datos actuales. ¿En qué? Habría que ver en qué se basa el estudio del INDEC para arrojar esas cifras tan desorientadas de lo que el pueblo argentino está padeciendo. Y seguramente el INDEC, las estadísticas del INDEC no toman el Internet. Porque si se basan en una ley que está hace más de 10 años atrás, y claramente Internet, ni celulares, ni nada de lo que hoy se consume se consumía en aquella época. Y la calidad de la comida para los argentinos ha bajado de una manera descomunal. A las evidencias me remito que vas a cualquier carnicería y la gente no come carne. Apenas si puede comer pollo y alita de pollo. Eso es una baja de consumo en materia alimenticia. Los argentinos comen menos y comen mal. Porque encima los productos elaborados que te venden claramente no tienen los nutrientes suficientes que deberían tener para poder tener una salud alimenticia acorde a lo que merece el pueblo argentino. Y el pueblo argentino, que le da de comer al mundo, merece comer abundante y barato. Y la realidad es que no se come ni abundante ni barato. Y el pueblo argentino no pide mucho, ¿eh? El pueblo argentino quizás pide un trabajo estable, un salario básico digno, que pueda salir de vacaciones de vez en cuando, una vez por año, cada 15 días, que pueda ir al cine, ir a comer afuera, poder llevar a sus hijos a festejar un evento, un cumpleaños, sin la necesidad de endeudarse a través de la tarjeta de crédito, ni los grupos estos empresariales que te ofrecen dinero a costa de vaya a saber qué cosa. Y la realidad es que la calidad de vida de los argentinos está muy por debajo de lo que era hasta hace 15 o 20 años atrás. Y es la realidad, y todo el mundo se da cuenta de eso. Pero estos paladines que vinieron con la moralidad a decir de que no son iguales, son peores. Son peores porque no solo se llevan el 3%, sino que viajan en aviones privados sin saber de dónde vienen esos aviones. A mí no me dan, como dije, ni una bicicleta. Nunca me dieron nada por adelantado, de nada que no haya ejercido previamente. Primero demostrar tu habilidad, tu carácter, tu comportamiento, tu responsabilidad, tu trabajo, y luego vemos si te pagamos. Porque así es. Así funciona. Y si para el empresariado el peón no le sirve y lo tiene 3 meses y de vuelta a la calle, no le da un lugar fijo estable. Porque para el empresariado le genera un gasto, un costo. Y entonces prefiere invertir en otra cosa, no en el bienestar del trabajador. Prefiere invertir en bolsa, en bono, en libra, en este circuito financiero que no está trayendo más que miseria, pobreza, desilusión para el conjunto de todos los argentinos, y que se enriquecen los expertos, los Milei, los Caputo. Esta gente que vino a decir basta de casta son la casta más grande que hay, los Menem. ¿Hace cuánto que está el apellido Menem en la política? No sé, antes que yo naciera, está Menem. Y si no es el tío, es el abuelo, y si no es el sobrino, y siguen estando. Y con todas estas cosas que se ven, ¿no? Que gente de su mismo espacio lo denuncia. Y dice, miren lo que están haciendo. Miren lo que están haciendo, y ellos miran para otro lado. Porque claramente saben perfectamente lo que vinieron a hacer.
y vienen a cumplir una misión, la misión del Fondo Monetario Internacional. Vienen a cumplir una misión, estos tipos vienen a cumplir una misión. Y no están a favor del trabajador. Y no están a favor del pueblo argentino. Y no están a favor de la República Argentina. No les interesa ni las instituciones, ni la democracia, ni el pueblo argentino, ni el trabajador. Lo único que les interesa es financiarse con estos personajes, empresas, empresarios que evaden impuestos, que no declaran y encima que hacen negocio financiero, hacen negocio también con la venta y la distribución del narcotráfico, que en esta semana fue muy vista todo este tema, porque a raíz de un hecho trágico y triste que vivió el pueblo argentino hace casi 15 días, por este tema del triple crimen de las chicas en Florencio Varela, se empezó a hablar mucho de la venta de droga. Y claramente para el negocio, que se haga público este tipo de cosas, no le es conveniente y no le es rentable. Porque le es rentable mientras que se mantenga en la sombra, mientras que se mantenga en el silencio. Así pueden lucrar, pueden seguir manejando el negocio. Ahora cuando se empieza a descubrir y a señalar y a apuntar y que la sociedad habla y que los medios de comunicación están presentes y se meten con las cámaras a los barrios y empiezan a indagar de dónde proviene y cómo se distribuye y hacia dónde va y cómo se produce, y la verdad que les genera un problema para el negocio, para un negocio que claramente arruina a las sociedades, para un negocio que claramente muerde en un montón de sectores. Hablando la vez pasada con una persona, me decía que estos tipos de delitos se fueron disparciendo y ahora ya no hay un capo mafia así como Pablo Escobar, un único que maneje todo el negocio. Ahora no, ahora son distintos factores, pequeños grupos que se comieron la película de Pablo Escobar y que lo único que intentan hacer es parecerse al personaje Pablo Escobar. Parece que quieren ser virales y quieren generar un hecho de viralización creyéndose que son los asesinos más grandes del mundo, más que Pablo Escobar, los narcotraficantes más grandes del mundo, más que Pablo Escobar, y que todo esto es producto también de las redes que incentivan a que nos parezcamos y nos hagamos famosos a raíz de los personajes estos de ficción que existieron quizás en algún otro país, pero que acá, en Argentina, claramente no lo aceptan, no lo vamos a aceptar y no se va a tolerar nunca que por un negocio del narcotráfico y por un par de billetes de dólares torturen y maten a las mujeres, a chicas, adolescentes, a nuestro pueblo, por un negocio que debería ser controlado y debería ser destituido, erradicado por el gobierno y los estados. Los gobiernos no pueden permitirse que pequeñas bandas de narcotraficantes y narcomenudeo, que tienen un desequilibrio mental importante, un sadismo nunca antes visto en Argentina, se perpetren en la nación argentina y en nuestro pueblo. Porque si el Estado no sale a combatir este tipo de hechos aberrantes y se muestran ellos más fuertes que un Estado, que un gobierno, se creen con la impunidad de poder hacer lo mismo, repetida una y otra vez, total, nadie lo va a encontrar, nadie lo va a agarrar, nadie va a investigar nada, todo va a quedar así, total, todo muerden un poquito del negocio. Pero la realidad es que los estados no se pueden permitir este tipo de flagelo. Y tiene que haber una lucha mancomunada entre los gobiernos nacionales, internacionales, los gobiernos provinciales, los gobernadores, los legisladores, con los presidentes y el presidente a la cabeza, para erradicar definitivamente este flagelo que ataca en 2 o 3 vertientes. El primero es la distribución, porque claro está que nosotros no somos un país de fabricación, que lo traen de otro lugar y que no hay que permitir que se creen cocinas y lugares de fabricación, porque claramente si se empieza a fabricar no se combate nunca más. Entonces ahora que estamos en la época de la distribución, hay que lograr que no se distribuya más, cortar definitivamente de raíz. Eso lo tiene que hacer el presidente cuidando las fronteras. Y eso lo tiene que hacer el presidente poniéndose esta situación al hombro. Pero claro, ¿cómo se va a poner al frente si son ellos mismos cómplices
de los aviones que toman, de los depósitos que le hacen. Entonces claramente hay un manto de sospecha en todo el gobierno, en Esper, en Karina Milei, en Javier Milei, que no salen a combatir este delito fuertemente. Muchas penas duras, pero la punta del iceberg no se ve. Entonces, hay que pensar muy bien a quién se le da los destinos para que dirijan nuestro país. Lamentablemente le dimos para que dirija un grupo de bandoleros que no sabe cómo salir de toda esta olla que se está destapando. Yo creo que quisieran salirse corriendo. Y claramente, si pudieran lo harían, pero están tan pegados, tan manchados, que no van a poder salir a ningún lado. Porque donde tires un poquito de la cuerda, obviamente el hilo va a empezar a desmembrarse. Y esta semana atraparon a este pequeño J, que la realidad es que si uno piensa que es la gran banda y es la cabecilla de todo esto, me parece que sí peca de ingenuo. Y la realidad es que también hay que apuntar un poco más arriba, porque este pequeño J capaz que allá en el Perú, como dicen, era muy malo y que todo el mundo le tenía miedo. Pero la realidad es que gracias a la DDI de La Matanza, la Policía de Buenos Aires y la Policía Nacional del Perú se logró dar con este sujeto, que ya había cruzado la frontera y ya se había ido por Bolivia y un poco más, que no lo encuentran nunca más. Y casi no lo encuentran nunca más por un despropósito que tuvo Patricia Bullrich, por querer anotarse algunos porotos, donde salió a decir que gracias a la Policía Federal y a la Policía Nacional del Perú atraparon a este pequeño J, y la realidad es que no fue así. Fue la DDI de La Matanza y la Policía de Buenos Aires quien organizó esta persecución que, gracias a las labores que tuvieron los profesionales, se dio con éxito. Pero estuvo ahí nomás de que no sea una detención exitosa. Y también atraparon a este Matías Osorio, que según dicen era la mano derecha de este pequeño J. Y que si te pones a escarbar un poquito, también era un marginal del sistema. Porque según cuentan algunas personas allegadas y conocidos que él tenía, hasta no hace mucho trabajaba legalmente en un bar o no sé en dónde dijeron que trabajaba, tenía un trabajo estable, y que empezó con esto de la criptomoneda y esto de la libra y no sé cuánta cosa más, y que terminó endeudado y que por esa deuda se conoció a este tipo que lo metió en el narcotráfico. Y no sé qué locura tendrá una persona para poder involucrarse tan profundamente a este hecho tan terrible y sinceramente me da cosa decirlo. ¿Cómo una persona puede llegar a torturar a otra? La verdad que no me entra en la cabeza. No me imagino una situación así. ¿Cómo una persona puede llegar a ese límite? Porque sinceramente este hecho no se vio nunca en Argentina. Un hecho para poder poner un límite o no sé qué cosa se creían estos personajes. Un poco más se creen Pablo Escobar. Y no puede ser que esto pase en Argentina. Los argentinos no podemos permitir este tipo de cosas. Y hay que ir a fondo. Y muy bien por la labor que tuvieron de atrapar a estos dos personajes, pero también hay que ir por arriba y hay que ir por los autores materiales también. Porque hasta ahora, según consta en la investigación, estos personajes fueron intelectuales. Programaron que esto sucediera, pero hubo gente que lo llevó a la práctica. Bueno, también por esas personas hay que atraparlas. Y para arriba también porque a alguien se debían. El pequeño JT mencionó que era heladero no sé de quién, de padre y abuelo, no sé, nombran por ahí. Bueno, hay que averiguar quiénes son esos padres y ese abuelo. A quién le dice papá, mamá y abuelo, qué sé yo. Pero la realidad es que no se puede seguir permitiendo que el narcotráfico abunde en nuestro país. Estas pequeñas bandas, que deben haber miles de estas bandas. Hay que hacer una limpieza general, barrio por barrio, y ir a averiguar antecedentes, de dónde viene, qué es lo que hace acá, a qué se dedica, si está buscando empleo, si está trabajando. Y esto se tiene que dar como un operativo en simultáneo. Y si se encuentra alguna persona que no puede fundamentar qué es lo que está haciendo acá, y la realidad es que no debería estar acá.
Y si hay falta de oportunidades, bueno, creemos las condiciones para que esa persona tengan oportunidades. Si están intoxicados, desintoxiquémoslo. Y claro, eso es un gasto. Porque ¿qué haces con cientos de miles y miles de personas que están intoxicados por estas cosas que consumen? ¿A dónde la mandás? ¿A dónde lo ponés? ¿A dónde lo llevás? Para que primero se curen. Porque claramente no pueden mantenerse en pie. Y se pierden. Y son vidas perdidas. Porque no le puede dar ningún tipo de responsabilidad. Porque la abstinencia hace de que recaiga una y otra y otra y otra vez. Y también hay que replantearse como sociedad qué es lo que queremos hacer con estas personas. Porque parecen zombies. Si se dedican a alguna profesión y no pueden levantar un ladrillo porque no tienen fuerzas. Y si se dedican a tratar de estudiar y no pueden hacerlo porque tienen la panza vacía. Y si van a algún lugar para hacer deporte y no lo pueden hacer porque está cerrado, y encima en muchos lugares sufren bullying, violencia, abusos. Y es una sociedad que se está generando sin proyección de futuro. Y el otro día también hablando con una persona me decía, ¿viste que cuando quieren encontrar a alguien lo encuentran? Y sí, claro que sí. Cuando se quieren hacer las cosas se hacen. El tema es que no se hacen, no porque no se quiera, o porque no se pueda, sino porque están todos prendidos. Todos agarran un diezmo de todo este negocio que hay. Desde los Esper hasta los Matías Osorio, los pequeños J y toda esta gente que hay en la vida tratando de sobrevivir a un sistema que lo condena a la desesperanza. Que no hay una proyección de país, que no hay una proyección de futuro, que no hay un horizonte donde uno pueda progresar, donde uno pueda vivir en paz, donde uno pueda ejercer una profesión con vocación, llegar a su casa con un techo, comida, agua caliente, colchón, frazada, en un lugar sano, saludable. Y claramente la sociedad no está yendo para ese lugar porque tampoco hay una propuesta. Entonces, desde este lado, los dirigentes políticos, sociales, gremiales, tienen que empezar a generar propuestas para un proyecto de país. Y claro que tiene que venir un cambio de sistema. Y hay que cambiar absolutamente todo el sistema. Porque todo está corrompido. Todo está putrefacto. Y hay que generar las condiciones para que eso suceda. Y eso sucede a través de la política. Y estos tipos vienen a embarrar la política y a decir que la política no sirve para desintegrar más de lo que está desintegrada la sociedad. Para que no haya comunidad. Para que no haya responsabilidad. Para que no haya profesionalismo. Para que no haya una sociedad organizada, una sociedad sana, una sociedad culta. La verdad es que no les importa generar ese tipo de sociedades. Porque lo que están es para generar negocios a costa del pueblo, a costa de estas demandas que el pueblo está sintiendo. La realidad es que va a costar quizás mucho tiempo, pero la sociedad tiene que hacer un cambio psíquico, psicológico, mental, moral y evolucionar. Tratar de generar una sociedad evolutiva. Porque si no, no vamos a encontrar ninguna razón de existir. ¿Y cuál es la razón de existir que tiene el ser humano ahora, hoy? Donde no encuentra una proyección de futuro. Donde es más fácil estafar a la gente que brindarle apoyo y conocimiento. Donde un padre no sabe guiar a sus hijos. Y le cuesta mucho poder guiar a sus hijos para que tomen las mejores decisiones para su vida. Y generar un clima de diálogo permanente. Poder hablar, dialogar, mirarse a los ojos, mirarse a la cara. Poder saber qué es lo que pasa. ¿Qué le pasa a los adolescentes? ¿Qué le pasa a nuestra juventud? La realidad es que estamos creando una sociedad adicta. Adicta a los celulares. Adicta a consumir cualquier cosa. Adicta a la falta de formación. A la falta de diálogo. Y es una sociedad que se está generando con un gran problema futuro. Y para eso tiene que estar la política para poder brindarle a la sociedad seguridad, certeza y perspectiva. Y todo eso lo tiene que generar la política a través
de un proyecto nacional de país donde cuiden, primero que nada, el interés nacional de la patria. Porque cuidando, defendiendo y queriendo a nuestra patria, vamos a poder cuidar y defender y querer a nuestra familia. Porque nuestra patria es el lugar donde nos desarrollamos, donde vivimos, donde caminamos, donde trabajamos, donde aspiramos a tratar de ser mejores seres humanos. Y sé que hablar de estos temas es un poco tedioso, pero es necesario. Es necesario que hablemos seriamente de las cosas. Se habla mucho, pero no se dice nada, concretamente. Y vivimos en el ruido permanente. No nos escuchamos. Y eso genera frustración, incertidumbre, miedo, agobio. Y que no tengas ni siquiera para comer genera desesperación. Desesperación que lo viven los más marginados de la sociedad. La desesperación de un adolescente de 15 años que quizá por realizar una fiesta de 15 o comprarse algún celular nuevo y no tener los medios ni los recursos, acuden y se relacionan con estos pequeños jotas de la vida. ¿O por qué se creen que pasa este tipo de cosas? Claramente hay una responsabilidad primaria de la familia, de la madre, del padre, de los familiares. Pero también hay una responsabilidad social, claramente está. Porque la sociedad lo va expulsando. Y eso lo va generando los gobiernos, que van expulsando a nuestra sociedad. No le brindan recursos, no le brindan medios para que se pueda desarrollar. Por ejemplo, voy a dar un caso particular y personal. Yo escribí un libro sobre el peronismo para que podamos comprender la ideología del peronismo, la historia del peronismo, la actualidad que atraviesa el peronismo, y sin embargo nunca lo pude publicar. ¿Por qué? Por falta de medios, por falta de recursos. El libro está, quizá para una sociedad que podamos vivir un poco mejor, volqué todo mi conocimiento, mi experiencia y mi sabiduría en palabras a través de un libro escrito para que podamos formar una comunidad organizada y sana en base a un proyecto ideal e ideológico de país. Pero en ningún momento lo pude publicar, porque para publicar un libro de casi 400 páginas necesitaba recursos, y esos recursos no los tengo. Pero el libro está, ¿quién lo lee? Nadie, porque no lo pude publicar. Y la realidad es que los argentinos vivimos así. Quizás existan grandes profesionales que ejercen su profesión con vocación, pero que no lo pueden llevar a la práctica masivamente porque no tienen medios. Sin ir más lejos, los médicos que aplaudimos cuántas veces en el COVID por el gran trabajo que estaban haciendo, y recorran un poco los hospitales a nivel nacional y se van a dar cuenta que en todos los hospitales no hay insumos, y hay carteles gigantes donde dicen falta insumos, falta papel higiénico, falta un medicamento, los salarios están bajos, no nos pagan hace 3 meses. Y el médico, que debería ejercer su profesión con vocación, no lo está pudiendo hacer por falta de recursos. Entonces, ¿qué hace? Y quizás ve la oportunidad de un negocio con algunas farmacéuticas, con algunas obras sociales, y te miran a un paciente sin mirarte a los ojos, porque ya eso de la relación paciente y médico se fue perdiendo. Antes te miraban a los ojos. Ahora te miran la tarjeta de la obra social, a ver si es Premium, Classy o lo que fuere, para ver qué pueden acceder o a qué plan te mandan. Y te miran un poquito así y te dicen, bueno, operación. Pero ¿cómo operación si yo no tengo nada, apenas vengo por un dolor? Y operación urgente. Y ahí se cobran la operación a través de la obra social. Y con eso hacen unos mangos más para poder sobrevivir. Eso que está diciendo es ilegal. Y sí, es ilegal como tantas otras cosas que suceden. Pero si vos sabés, ¿por qué no lo denunciás? Y pregúntale a Milei por qué no denuncia ni a su hermana, ni a Esper, ni a nadie, sabiendo todo este entramado y todas estas cosas. Esto tiene que venir de arriba para abajo y de abajo para arriba. Si no, esto no se va a solucionar más. Hagan la prueba ustedes, vayan por un dolor a ver qué le indican. Si no te indican ambulatorio, te mandan internación, urgente. Y si es ambulatorio, porque no pueden facturar nada, entonces te dicen, bueno, tome estos medicamentos y vaya para su casa. Pero el dolor lo sigo teniendo y me sigue molestando. Sí, tranquilo, vaya y compre esto,
que seguramente lo arregló con otra farmacéutica y ya la misma farmacéutica después hace los depósitos. Y esto funciona así, no estoy diciendo nada que el pueblo no sepa. Y ahí debería estar el ministro de Salud, viendo por qué pasa este tipo de cosas. Y entonces debería decir, bueno, acá falta insumo, acá falta medicamento, acá falta que se le pague como corresponde a los médicos, a los empleados, a los administrativos, a los enfermeros y a todo el personal de la salud que aplaudíamos hace 4 o 5 años atrás. Y también ocurre con los maestros. Hablando la vez pasada con un maestro me decía, ¿sabe qué pasa? Primero que estamos dictando clase con una currícula de 1810. No se cambió mal la ley educativa. No se cambió mal la ley educativa. Y la realidad es que no le podemos prestar atención a cada alumno en particular. Esto es un conjunto y el que entiende, entiende y el que no, bueno, lamentablemente no entendió. Entonces, la pregunta que me hago es, pero la gente pasa de grado sin entender, sin comprender lo que está estudiando. Y sí, porque el profesor no se va a poner alumno por alumno por lo que le pagan. La realidad es que tiene que salir de ahí y hacer otro trabajo. Sale de ahí, hace Uber, sale de ahí, hace una changa. No es que está 24/7 pensando en los alumnos. Y así se deteriora la formación. La formación que ya está mala en la formación de los docentes, porque no le bajan ni el material ni adecuado para los tiempos que se viven. Y después que no se fijan, claramente en un aula hay diferentes realidades sociales. Y no te vas a poner a fijar si uno comprende más, comprende menos. Y el que no comprendió tanto porque le falta la comida en las casas y quizás sufre violencia de género y andás a ver cuántas cosas más. Y quizás no tiene los recursos para tener una mesa, una silla y la pasa mal en su casa y encima viene acá para lo único que viene, para tratar de merendar porque no come durante todo el día. Y encima pretenden que los pibes aprendan. Entonces ahí tiene que venir el ministro de Educación y decir, bueno, acá falta material, acá hay que hacer una ley nueva de educación, acá hay que poner psicopedagogo para cada uno de los chicos que concurren a las escuelas por temas que sean exterior a la educación. Y la realidad es que así con cada tema, si te pones a fijar, a visualizar qué es lo que pasa en cada lugar, vas a encontrar que estamos en una decadencia absoluta. Entonces le pido humildemente a los funcionarios, a los políticos, a los legisladores, a los sindicalistas, a los gremialistas, a los sectores del campo popular, sectores sociales, empiecen a pensar en un proyecto de país. Empiecen a pensar en qué beneficio traerá ese proyecto de país al pueblo argentino. Cuidando siempre la nación argentina, velando por los intereses de la patria, cuidando y defendiendo los recursos estratégicos naturales, cuidando y defendiendo a nuestro pueblo, con la bandera argentina en el pecho y en el escritorio, para tomar las mejores decisiones en beneficio del pueblo, en beneficio de la patria, en beneficio de los argentinos, en beneficio de la Argentina, para que definitivamente podamos construir una patria justa, libre y soberana. Los argentinos nos merecemos. El pueblo argentino se merece. La Argentina toda se merece vivir en un país donde reine la justicia social, en una sociedad sana y plenamente feliz, donde reine el pleno empleo. Esto es independencia colectiva. Hasta la semana que viene. En Sónica, análisis, política, actualidad, en la tarde de Radio